Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los primeros múltiplos de 7. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 importamos la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y C++. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 20. Esta función usa la función nslog propia del entorno de Objective-C, que reemplaza printf de Turbo C, y esta función se encarga de mostrar información por pantalla. Automáticamente vamos a mostrar el resultado, o sea, la suma de los múltiplos de 7. Esta es una serie matemática y la fórmula es n por 7 más n por 7 sobre 2. Con esto mostramos la suma de los múltiplos de 7. En este caso n es el número que el usuario ingrese. Le invitamos a visitar la tutoría suma de múltiplos de 7 en Turbo C. Allí se explica más detalladamente, línea por línea, este código y esta serie matemática. Vemos entonces la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases, es decir, atributos y comportamientos. Entonces, veamos que esta clase entonces en Objective-C se va a programar usando dos métodos especiales, dos bloques de código especiales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura del objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos o funciones. Entonces, línea 6 a 8, interfaz, damos nombre a la clase suma números múltiplos de 7, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object, y aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Esta clase no declara ningún atributo, ya que solo recibe un parámetro, la función ejecutar, y muestra el resultado. Pero sí se define precisamente esta función ejecutar, se declara en la interfaz en la línea 7. Para declarar funciones, primero nombramos el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void indica que esta función no retorna datos, es un retorno vacío. Luego el nombre de la función, ejecutar, dos puntos, y los parámetros que recibe. Cada parámetro irá separado por dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces aquí la función ejecutar recibe entonces un valor numérico entero. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 21. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función declarada en la interfaz, o sea, se programan las funciones. En la implementación hay un método especial, línea 11 a 15, este es el init, es decir, el constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se invoca entonces cuando se instancian objetos de esta clase. En la línea 29 vemos que se invoca el constructor. Y por defecto, por lo general, lo que hace el constructor es inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables para iniciar. Ya vimos la función ejecutar, y con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase de suma de números múltiplos de 7. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego importarlos desde el archivo que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar este código en cada archivo. Vamos entonces a instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main, entre las líneas 23 a 33. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces, en la línea 25 a 28, indicamos al usuario que ingrese un valor y lo almacenamos en la variable número.
Vamos a crear un puntero de la clase suma de números múltiplos de 7. Con asterisco indicamos que es un puntero y le damos el nombre de obj. Necesitamos que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase, es decir, a un objeto. Por eso a la clase suma de números múltiplos de 7 le reservamos memoria dinámica invocando a la función alloc. Y a este espacio de memoria le invocamos a init, o sea, el constructor, para que defina la estructura de un objeto de la clase suma de números múltiplos de 7. Y con eso obj apunta a un objeto de esta clase y ya se puede usar la clase suma de números múltiplos de 7. Simplemente será invocar la función ejecutar y enviarle el parámetro. Entonces en la línea 30 entre corchetes indicamos el puntero y luego el nombre de la función ejecutar y enviamos los parámetros, en este caso solo la variable número. Los parámetros van separados por 2 puntos. Este valor numérico pasa por referencia ya que obj es un puntero, y con esto el compilador salta de la línea 30 a la línea 16 y muestra el resultado. Por último, línea 31, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica, es decir, de borrar la memoria creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la suma de los primeros múltiplos de 7. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, tenemos como @tutorías.